Bueno, hola chicos, ¿cómo va? Hoy, la clase de hoy, el tema que nos compete es infecciones de piel y partes blandas. Un tema que les puede ayudar bastante porque es un motivo de consulta relativamente frecuente en la práctica diaria en todos los niveles de atención. Vamos a empezar introduciéndonos con un caso clínico. Entonces, se trata de un hombre de 56 años, obeso, diabético, insulino dependiente, con un muy mal control metabólico, secular neurológico, que había tenido una caída de propia altura casi una semana atrás. En ese momento no se había jerarquizado porque la cinemática del trauma no lo justificaba, pero consultó por persistencia del dolor en esa zona, un dolor tóraco-abdominal que llamaba la atención la intensidad a la palpación y además había empezado con fiebre. Se lo constató febril en el examen físico, taquicárdico, taquipneico, y a la inspección de esa zona se observaba una induración con un área de eritema y, como les dije antes, un marcado dolor. En el laboratorio leucocitosis, reactantes aumentados y una hiperglicemia. Vamos a empezar entonces refiriéndonos a lo que son las infecciones más superficiales y menos complicadas, en este caso la famosa erisipela. Fíjense que esta es una infección que por lo general resulta de un compromiso de la porción más superficial de la dermis, ¿sí? Ahí vamos a ver que característicamente tiene lo que llamamos bordes geográficos o netos, que pueden o no estar sobrelevados. No esperen en general siempre encontrar una placa de erisipela, pero sí lo que es característico es la delimitación entre el área inflamada y el área sana. Fíjense también que, por lo que les puse en las fotos, la posibilidad de que se afecten diversas áreas del cuerpo, los miembros, obviamente. Acá tenemos una foto de una paciente con un vaciamiento ganglionar, ¿sí? Y muchas veces quedan con linfedemas secuelares, ¿sí? Que actúan como esperen que pongo el puntero, ahí está, que actúan como factores predisponentes para el desarrollo de celulitis, sobre todo en miembros superiores. Les digo que esto es algo bastante de ver, erisipelas y celulitis en miembros superiores de pacientes con linfoedemas secuelares de vaciamientos ganglionares axilares. Fíjense también acá tenemos, por ejemplo, una erisipela en la cara. Generalmente se dan a punto de partidas de intértrigos retroauriculares o de lesiones pustulosas en esta zona. Y también lo que vamos a ver, ¿sí? Que en general el compromiso suele ser unilateral. Yo lo que veo en la práctica diaria es que muchas veces se confunden, porque a veces ven pacientes con dos áreas eritematosas en ambos miembros inferiores. Muchas veces esos no son verdaderas erisipelas, sino que son lo que llamamos dermatitis infecciosas, que son bien superficiales y que a veces tienen buena respuesta a tratamientos tópicos con ungüentos tipo Macril, que combinan corticoides, neomicina y genta, algún aminoglicósido. Lo que también característicamente vamos a ver, sea en erisipela o celulitis, es un trayecto de linfangitis satélite que muchas veces culmina en una adenopatía regional. Entonces, recuerden, además de explorar esta zona, busquen siempre la linfangitis asociada, palpen hueco axilar, palpen región inguinal buscando esa adenopatía que nos puede facilitar el diagnóstico. Este es el germen que con más frecuencia vemos como causante de las erisipelas, el streptopiógenes, que se ha visto que las cepas que están circulando en los últimos años son productoras, la mayoría de toxina. Muchas veces nos encontramos con cepas hiperproductoras. ¿Por qué es importante esto? Primero, tiene implicancias clínicas y terapéuticas. En general, el grado de producción de toxinas se correlaciona directamente con un compromiso inflamatorio mayor y con la presencia de
lesiones tipo flictenas, bullas, que muchas veces también pueden ser de contenido hemorrágico, con lesiones petequiales que nos pueden traducir un proceso vasculítico, ¿sí? Una inflamación de la pared de los vasos de base, y también en general hacen que la evolución del proceso infeccioso sea de un curso, digamos, mucho más rápido o hiperagudo que lo habitual. Factores de riesgo, por lejos los más frecuentes y a los que tenemos que apuntar siempre a detectar y a erradicar son los factores locales, ¿sí? Como les dije, el linfedema, la patología venosa, chicos, es algo extremadamente frecuente, sobre todo en edad media y en la tercera edad, y ni hablar de las micosis. En mi experiencia, de todos estos factores, lo que vemos con más frecuencia son las micosis interdigitales y la patología venosa en forma de insuficiencia venosa, ya sea con varices o no asociadas. ¿Por qué es importante detectar eso? Porque es un factor predictor de recurrencias. Sabemos que si no tratamos el factor local o sistémico de base, estas patologías tienden a recurrir en mayor o menor medida o en menor o en mayor o o en menor o mayor plazo. Y dentro de lo que son los factores de riesgo sistémico, ¿sí? De todos estos, ahí yo les destaqué la diabetes y la obesidad. También son dos factores cardinales que vemos con muchísima frecuencia en estos pacientes. Entonces recuerden, patología venosa, micosis, diabéticos y obesos, los pacientes que se nos van a presentar con más frecuencia con erisipela. Es muy raro que una piel sana se infecte. Entonces, cuando nosotros vamos a observar un territorio de erisipela, vamos a ver que la piel circundante no suele estar sana. Es una piel que ya de por sí tiene trastornos tróficos, que está seca, que está agrietada. Entonces también es importante, ¿sí? Posteriormente, tratar ese trastorno trófico de la piel para que la infección no recurra. El diagnóstico de la erisipela es netamente clínico. Una praxis que está muy instaurada y que en realidad está de más es hemocultivar a los pacientes que se van a internar. Se ha visto que la tasa de bacteriemia asociada a erisipela es menor, como les puse ahí, menor al 5%. ¿A qué pacientes deberíamos hemocultivar obligadamente? ¿Sí? A aquellos que han sufrido una erisipela a punto de partida de una mordedura de un animal, ya sea un can, un gato o un animal silvestre, por la presencia de algunos gérmenes poco habituales, como es, por ejemplo, la Pasteurella multocida. A los inmunodeprimidos también por la presencia de algunos patógenos oportunistas, como ser las micobacterias típicas y atípicas, y también a la presencia de micosis. Y los pacientes que han sufrido una sumersión prolongada, ya sea en agua dulce o en agua salada, sobre todo por la presencia de algunos patógenos poco habituales como son vibrios y aeromonas. En este caso, sí necesitamos hemocultivos para guiar la terapéutica. También habrán leído la necesidad de hacer una punción de aspiración por piel sana, si vamos a instilar en el borde de la lesión un poco de suero fisiológico o agua despilada y vamos a aspirar. Eso tiene muy poco rédito, la verdad que yo en mi experiencia solamente he rescatado un patógeno haciendo ese procedimiento. No se los recomiendo en la práctica diaria, por ahí si quieren tomar alguna muestra de una flictena, de una vesícula, de una ampolla, no está de más. Todo suma, pero no es estrictamente necesario. Y también ese famoso dosaje de ASO, de antistreptolicina, que no tiene ningún tipo de valor diagnóstico, ni pronóstico, ni terapéutico. El tratamiento, si primero acá vamos a definir si al paciente lo vamos a internar o lo vamos a tratar de forma ambulatoria. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la práctica diaria como motivo de internación? ¿Sí? ¿Qué nos obliga a simple vista a decir, bueno, este paciente lo mando a la casa o a este paciente lo interno? Primero lo que nosotros vemos a la inspección, ¿sí? La extensión del proceso infeccioso. Si es un área de erisipela chica, es una cosa. Ahora, si es una erisipela que toma todo el miembro, ese paciente se tiene que quedar internado.
sobre todo si el proceso evolucionó rápido y sobre todo si tiene lesiones asociadas, flictenas, bullas o áreas de necrosis. Eso por un lado. Y por otro lado, si tiene signos sistémicos que me hagan pensar que la infección de piripartes blandas está actuando como un potencial foco para el desarrollo de una sepsis. Ahí me tengo que adelantar. Y sobre todo también si ya tenemos compromiso de otros órganos, sobre todo falla renal o alteraciones metabólicas. En general, si este tipo de infecciones, y esto es extrapolable a todas las infecciones, si me descompensan una patología de base, por ejemplo, lo más frecuente es la diabetes, ¿sí? Sea una neumonía, sea una infección urinaria, sea una infección de piel y partes blandas, el paciente se tiene que quedar internado hasta su control metabólico. Estos son los antibióticos que usamos habitualmente. Les recomiendo que si no hay lesiones secundarias asociadas, con penia, amoxia o cefalexina es más que suficiente. Si vemos bullas, flictenas, petequias o equimosis, le podemos asociar algún fármaco con actividad antitoxina, como son el ácido clavulánico o la clindamicina. En caso de que decida internar al paciente, puede ser penicilina, cefalotina o lo que más se usa en la práctica diaria es ampicilina sulbactam. El tratamiento mínimo es de 10 días y como máximo 14 días. Los corticoides como coadyuvancia son útiles cuando vemos púrpuras o petequias, por lo que les comenté antes de la posibilidad de un proceso vasculítico asociado. Eso está bueno porque como coadyuvante sirve bastante. Y siempre, chicos, tratar la puerta de entrada. Como les dije, esto es un factor de recurrencia. Esto hace que al mes y medio, a los 2 meses, el paciente vuelva a internarse por un episodio similar. ¿A qué me refiero con tratar la puerta de entrada? ¿Sí? No se nos puede pasar que un paciente que ingresó por una erisipela con un intértrigo interdigital se vaya a la casa sin el tratamiento de esa micosis interdigital. ¿Sí? Acá es sumamente importante pensar en un enfoque interdisciplinario de esta patología. ¿Sí? Si detectamos algún factor de riesgo claro, como ser una patología venosa, como ser la obesidad, la diabetes, ¿sí? O alteraciones tróficas en la piel, no está de más, no es necesario en la internación, pero sí cuando el paciente se externa, mandarlo al consultorio del flebólogo, del cirujano vascular, de la dermatóloga, ¿sí? O un enfoque nutricional con un nutricionista, recomendarle siempre que baje de peso, eso ayuda muchísimo porque obviamente facilita el retorno venoso y mejora mucho la patología venosa de base. Esto también que es un vicio que se ha instaurado y que uno ha visto en pacientes de edad avanzada, si es esa famosa penicilina mensual que algunos pacientes he visto que se le han aplicado hasta por una década. Una vez me tocó ver un paciente en la consulta que desde hacía 10 años se aplicaba una penicilina mensual, una cosa de locos realmente. Esto, chicos, tiene que ser pensado hoy en la actualidad como un tratamiento alternativo, ¿sí? O, dicho de alguna manera, de rescate, ¿sí? Si vemos que todo lo anterior no funciona, podemos recurrir a esto, pero tampoco nos garantiza que esto en última instancia vaya a funcionar. Celulitis, acá estamos en presencia de un compromiso más profundo, ya acá la infección se extiende hacia el celular subcutáneo. Fíjense que acá no hay una clara delimitación, acá hay un degradé entre lo que es el área inflamada y el área sana. Acá ya Streptococcus pierde el primer lugar como patógeno causal y toma la delantera el famoso Staphylo aureus, que ya es un germen que habíamos nombrado la clase pasada cuando dimos endocarditis infecciosa. Acá se agregan algunos factores de riesgo distintos de la erisipela, como ser, por ejemplo, la presencia de una úlcera arterial o venosa crónica, que es claramente una puerta de entrada persistente, ¿sí? Todo lo que sean los postoperatorios y la posibilidad de una celulitis, la famosa infección del sitio quirúrgico, todo lo que sea cuerpo extraño. También retomo el caso de la endocarditis de esa chica que debuta con una infección de piel y partes blandas asociada a la colocación de un piercing que terminó con
una sepsis estafilocóxica y una endocarditis con ruptura de válvula y necesidad de reemplazo valvular. Los mismos de antes, la obesidad, la diabetes mal controlada. Si cuando pensemos en patologías de base, suelen ser patologías que están mal controladas. Las mordeduras de animales, la adicción a drogas endovenosas, la sumersión en agua dulce o salada. Ojo con los trabajadores de frigoríficos que muchas veces suelen tener lesiones traumáticas por los huesos de los cortes de carne. Ahí también puede ingresar algún patógeno poco habitual. Y el VIH, siempre también tenerlo presente. ¿Cuál es el tratamiento de la celulitis? Primero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la trombosis venosa. ¿Por qué? Porque es importante. Primero, porque estas dos patologías comparten factores de riesgo, ¿sí? La obesidad, la patología venosa, pueden coexistir en ambas y porque a veces los síntomas se pueden superponer. En general, lo que uno ve cuando se para ante un paciente y tiene que hacer diagnóstico diferencial es que en las infecciones de piel y partes blandas predominan más que nada los signos de flogosis, los signos inflamatorios, y en la trombosis suelen predominar el dolor y el edema. Pero en algunos casos, en algunas trombosis puede haber cierta flogosis local, más que nada por el éstasis venoso, no es una inflamación clara, sino un éstasis venoso añadido. Y no está de más hacer una ecografía por compresión o un ecodoppler si lo tenemos accesible. Si estamos en un primer nivel, se puede derivar al paciente a un segundo nivel para hacer el diagnóstico diferencial. Pero les repito, cuando el cuadro no queda claro, no está de más sospecharlo. Las otras son patologías mucho más raras que no viene al caso mencionar. ¿Mm? Acá el tratamiento, si el paciente no tiene un factor de riesgo claro para estafilococo meticilino resistente, acá vamos a optar por la cefalexina, ¿sí? Si no, podemos usar amoxiclavulánico y cuando vamos a sospechar estafilometr, estas son las 3 drogas antibióticas con actividad contra el estafilometr que ahora la vamos a mencionar un poquito más adelante. El tratamiento mínimo es de 7 días y el máximo es de 14. Entonces ya entrando un poco en el terreno de lo que es el estáfilo meticilino resistente, patógeno emergente, preocupante, alarmante, porque da infecciones severas y con alta mortalidad. Es un patógeno que se empezó a ver más que nada en los ambientes hospitalarios o nosocomiales hace más de 2 décadas y que en algún punto un paciente se lo lleva fuera del hospital, del ámbito de la salud, y el estáfilo se vuelve una cepa comunitaria. ¿En quiénes los vemos más que nada? En pacientes que practican deportes de contacto, rugby, fútbol, básquet, ¿sí? En los pacientes confinados a cárceles, los reos, ¿sí? Que al igual que en familias de recursos escasos, suelen vivir en condiciones de hacinamiento, con una pobre higiene. Los adictos a drogas endovenosas, ¿sí? También con el tema del hacinamiento, los pacientes que están realizando una especie de servicio militar o gendarmes o que viven confinados también en pabellones. Y también vemos este patógeno en algunos hombres de hábito homosexual. Este estáfilo, esta cepa, tiene un gen, que es el que llamamos gen MEC4, que es el que le da toda esa resistencia a una amplia gama de antibióticos, betalactámicos, principalmente, cefalotina. Y este gen MEC4 condiciona la síntesis de una toxina que se llama toxina PBL o Pantón Valentín, que es la toxina que que le da esa característica de purulencia a la infección estafilocóxica, no solamente a nivel de la piel, sino en cualquier sitio, sea pulmón, sea corazón, donde sea, ¿sí? Es la posibilidad de que las infecciones estafilocóxicas generen un abundante material purulento y un proceso necrótico muy acelerado. Esta es la cepa comunitaria llamada Camarsa, que característicamente produce 3 tipos de infecciones.
El forúnculo, ¿sí? El forúnculo parte, generalmente la lesión primaria es la infección, la colonización y la posterior infección de un folículo piloso. Si el compromiso es un poco más inferior, más que nada a nivel de la grasa subcutánea, estamos ante la presencia de una lesión de tipo antraciforme, y ya cuando la lesión atraviesa la fascia y compromete el músculo, estamos frente a la presencia de una piomiositis, que es el cuadro más grave dentro de lo que son las infecciones de piel y partes blandas estafilocóccicas. El forúnculo habitualmente se presenta en zonas de gran sudoración, ¿sí? Y roce, o en zonas donde se produce un rasurado habitual. El estáfilo habitualmente coloniza las narinas, los pliegues axilares, inguinales y la región perineal y el pliegue interglúteo. Entonces, en esas zonas es donde vamos a ver la mayor incidencia de forúnculos. La lesión inicial es un nódulo que se indura, empieza a fluctuar y en la mayoría de los casos se abre y drena espontáneamente. El tema es que, como el compromiso del tejido es profundo, suele dejar cicatriz. Y esto es un problema que, sobre todo cuando la forunculosis empiezan a edades tempranas de la vida, pueden traer ciertos problemas estéticos, sobre todo en niños y en adolescentes. Cuando la lesión estafilocóccica, como les dije, compromete la grasa del tejido celular subcutáneo, estamos en presencia del famoso anthrax o carbunco. Acá vamos a encontrar varios, ¿sí?, forúnculos profundos que confluyen en lo que se llama signo de la espumadera, es decir, varias bocas de drenaje. Es muy frecuente de verlos en los muslos y en la región de la espalda, sobre todo en hombres o en hombres diabéticos, obesos, con mucho tejido celular subcutáneo. Es bastante frecuente de verlos. Pero les repito, acá ya estamos en presencia de una lesión que es bastante más profunda y que suele comprometer a la grasa subcutánea y a veces puede tener compromiso de la fascia. Como les dije, alto riesgo en diabéticos. Acá ya estamos frente a la presencia de una lesión un poco más grave. Ya cuando el estáfilo se mete en el músculo, estamos frente a una piomiositis que puede ser adquirida en forma primaria o por contigüidad. Lo que uno ve en la práctica es que las piomiositis primarias en general son a punto de partida de una lesión traumática, muchas veces hematomas musculares que se sobreinfectan y por contigüidad infectan al músculo sano. Eso es por contigüidad, perdón. Y en forma puede ser también adquirida a punto de partida de una siembra hematógena de una infección estafilocóccica que estaba localizada en otro lado. Estos son los tres músculos que vemos comprometidos con mayor frecuencia y que suelen obedecer también a músculos que tienen una irrigación enorme porque son los encargados de la locomoción. Más que nada, ahí vemos lo que es cuádriceps, ¿sí? Esto es una piomiositis de cuádriceps y esto es una piomiositis de psoas. Ahí fíjense que vemos una colección a nivel del vientre de este músculo psoas. ¿Por qué reviste gravedad la piomiositis? Justamente al ser el músculo un tejido sumamente vascularizado, el riesgo de sepsis es muchísimo mayor que en un forúnculo o en un anthrax. Acá vamos a ver si le hacemos un laboratorio a estos pacientes. Estos pacientes se internan todos, chicos. Por ahí el anthrax, si se puede drenar, se puede mandar a la casa con antibiótico. El forúnculo, ni hablar, dependiendo siempre de la zona en la que esté. A veces son zonas delicadas como la región inguinoescrotal en los hombres, ¿sí? O lo que es todo localizado cerca de la región genital en mujeres, se pueden internar, pero la piomiositis, chicos, se interna siempre. Acá vamos a ver, por estar comprometido el músculo, un aumento de la CPK, y en general lo ideal en estos pacientes es tener una resonancia que es el gol estándar para hacer diagnóstico. A veces la colección se puede ver a simple vista con una ecografía. Si es lo que tienen, háganselo, no hay ningún problema. Pero en general, tomo o mejor siempre es la resonancia para ver tejido muscular. En el caso de lo que es forúnculo o anthrax, si son lesiones muy chicas, acá hay que mirar el tamaño, ¿sí? Si son lesiones chicas, con el drenaje de la lesión espontáneo o quirúrgico es más que suficiente. No necesitamos antibióticos
para completar el tratamiento. Cuando los forúnculos son más grandes, al drenaje le vamos a agregar una semana de antibiótico de 5 a 7 días habitualmente, y las dos drogas que vamos a utilizar con más frecuencia son la clindamicina, ¿sí?, que tiene actividad supresiva contra esa toxina PBL de Pantón Valentín que ya les mencioné anteriormente. Cuidado cuando el forúnculo es muy grande y tiene un área de celulitis asociada, sobreañadida, o está en zonas un poco complicadas del cuerpo. Acá hay un test de laboratorio que se llama D-Test. Esto es una prueba in vitro que me puede ser útil en la práctica porque me está anticipando el desarrollo de una potencial resistencia a la clindamicina que me puede condicionar un fracaso terapéutico, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste en el D-Test? Fíjense, yo voy a enfrentar dos discos, un disco de un macrólido como es la eritromicina, con un disco de clindamicina. Yo voy a hacer la siembra de las colonias de estafilococo y voy a ver lo que pasa con la inhibición del crecimiento. Fíjense que esta cepa de estáfilo es naturalmente resistente a la eritromicina porque no crece prácticamente, perdón, crece obviamente, no hay inhibición de crecimiento alrededor de este disco, de la difusión de este antibiótico. Vemos que la clindamicina tiene una muy buena actividad porque está inhibiendo el crecimiento de las colonias. Pero ¿qué pasa en esta zona en la que se enfrentan los discos? ¿Sí? En esta zona, la eritromicina está induciendo una resistencia a la clindamicina. La función del macrólido es de reprimir un gen que me condiciona la resistencia a la clina. Entonces, fíjense que estas colonias acá se empiezan a volver resistentes. Esto, como les digo, es una prueba in vitro, pero que es útil para anticiparme a que yo cuando le doy la clinda a ese paciente no me haga una resistencia intratratamiento. Recuerden como efectos adversos de la clindamicina, por lejos el más frecuente, hasta en un 10% de los pacientes, es la diarrea. Siempre tienen que advertírselo cuando el paciente se va de alta, sobre todo la diarrea por Clostridium. Y en lesiones que son un poco más chiquitas, podemos usar trimetoprim sulfametoxazol. Si la sulfa es el Bactrim, que recuerden no tienen actividad contra estreptococo y que no son muy útiles cuando hay un gran contenido de material purulento. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho pus, se produce una liberación masiva de timidina por parte de los neutrófilos y la timidina actúa como antagonista del Bactrim, de las sulfas. Así que cuando vean mucho pus en estas lesiones, prefieran la clinda, y en forúnculos chiquititos o con poco material purulento, pueden usar tranquilamente el Bactrim. En el caso de la lo mismo para el anthrax, obviamente. En el caso de la piomiositis, como les dije, estos pacientes se internan siempre. Acá es necesario un tratamiento combinado con un betalactámico que puede o no tener un inhibidor de betalactamasa, siempre asociado a clindamicina. Yo les sugiero, chicos, que si vamos, en general, la clindamicina es un bacteriostático que no deberíamos usar como tratamiento empírico si sospechamos que el paciente tiene signos de respuesta inflamatoria o tiene signos de sepsis o puede estar bacteriémico, ¿sí? Es un margen muy estrecho el que estamos manejando. Recuerden que la piomiositis puede ser un foco para una potencial sepsis. Así que lo habitual, yo soy partidario, inicialmente hasta que tengo el resultado de los hemocultivos, de ser un poco más agresivo con el tratamiento. Fíjense que estas opciones de antibióticos tienen una muy buena penetrancia en el músculo, sea en monoterapia o terapia combinada. Una vez que tengo los hemocultivos, ahí sí, si son negativos, puedo desescalonar a este esquema, pero siempre la duración del tratamiento es de un mes. Si la evolución es buena, si el proceso a lo mejor se drenó o entró a quirófano y pude remover todo el material purulento del músculo, puedo completar 2 semanas vía oral, pero siempre para una piomiositis es un mes el tratamiento. Esto se los acabo de decir, siempre es antibiótico más drenaje.
A estos pacientes que sufren infecciones recurrentes por estáfilo meticilino resistentes, también es importante decolonizarlos. Recuerden que inicialmente les hablé de la importancia de tratar los factores locales en los episodios de celulitis o erisipela para prevenir las recurrencias. Acá lo mismo, en casos de forunculosis, antrax o de piomiositis, es importante decolonizarlos, ¿sí? En general el tratamiento es familiar, en personas que viven con su familia, al igual del mismo tratamiento que uno usa para las parasitosis, digamos, el famoso tratamiento familiar. Acá lo que vamos a hacer es una combinación de una crema de mupirocina tópica en cada narina que se la aplique cada 12 horas, asociado a un baño diario con clorexidina. Tanto la mupirocina como el baño diario con clorexidina, haciendo mucho hincapié en las axilas, en la ingle, no cara, no genitales, lo vamos a mantener por un periodo de 7 días. Si vemos que el paciente en esas 3-4 semanas posteriores no recurre con ningún nuevo evento, nos quedamos tranquilos. Si vemos que vuelve a agregar un episodio, este tratamiento puede repetirse mensualmente. Seguimos con el caso clínico de este paciente con el trauma costal. Le hacemos una tomografía de tórax y abdomen y vemos fractura de décima y undécima costilla con una extensa colección. Fíjense lo que es esto, una extensa colección en la pared abdominal, tóraco-abdominal, de unos 10 centímetros, y lo que más preocupaba era que había burbujas aéreas en su interior, compromiso de tejido graso y compromiso de la aponeurosis. Es decir, estamos frente a ante la presencia de una infección complicada, una infección necrotizante. Esta diapo la usé de introducción para meterme en el terreno de las infecciones necrotizantes que tienen una mortalidad muy alta. ¿Pero por qué se mueren los pacientes? No por la infección en sí, sino porque llegamos tarde. Y porque la sospechamos tarde y porque actuamos tarde. Hay dos, sumado a todos los factores de riesgo que ya veníamos mencionando, claro, hay dos factores de riesgo que son casi una constante para el desarrollo de estas infecciones, que son los postoperatorios de abdomen y de pelvis, ¿sí? Y los traumatismos. Es lo que uno más ve en la práctica diaria. Pacientes comórbidos, con un montón de enfermedades de base, obesos en los postoperatorios de cirugías abdominales, o pacientes obesas en postoperatorios de cirugías ginecológicas, o a lo mejor recepciones, o patologías donde se ha manipulado el colon o el intestino delgado, ¿sí? O pacientes que han sufrido un traumatismo de una determinada cinemática, no hace falta que sea un traumatismo grave. ¿Mm? Estas infecciones siempre tienen que ser concebidas desde el punto de vista de la etiología como polimicrobianas, sobre todo si el cirujano ha manipulado, obviamente, el abdomen o la región pelviana. Esta es la combinación de gérmenes que vemos con más frecuencia y a los que tenemos que apuntar cuando vamos a decidir el tratamiento empírico. Bacilos gram negativos, estreptos del grupo A y anaerobios. Raramente podemos encontrarnos con una infección necrotizante monomicrobiana producida por Clostridium perfringens, donde la mortalidad realmente es muy, muy alta. Esta es la clínica. ¿Por qué les puse un iceberg? Justamente porque cuando les dije que a veces se llega tarde es porque no se sospecha y porque uno subestima el síntoma. ¿Qué nos puede pasar? Supongamos, estamos en un centro de salud de un pueblo y nos viene a la consulta un pibe joven de 20 años que hace una semana se cayó de la moto, tuvo un traumatismo leve, moderado, pero bueno, hizo un hematoma local ahí, quizás a los 2 o 3 días empezó con eritema, flogosis, consultó, se interpretó como una celulitis o asociada a una infección del hematoma, se le dio antibióticos vía oral, y ese chico a los días posteriores vuelve a consultar porque el dolor aumenta, puede agregar fiebre, puede agregar síntomas generales, ¿sí? Y ustedes ven esto, a lo mejor una pequeña área que puede tener alguna agullita o una flictena, pero un área de eritema muy, muy pequeña. Ustedes tocan al explorar y el paciente grita o salta del dolor. La primera reacción es, pero no te puede doler tanto, que no tenés nada. Chicos, ese es el peor error que podemos cometer, ¿sí? Si el paciente tiene un factor claro,
como es un traumatismo y grita de dolor cuando yo toco, estoy obligado a sospechar la posibilidad de que haya o que el paciente esté desarrollando una infección necrotizante. Estos son signos un poco más avanzados, ¿sí? Edema, bullas hemorrágicas, ya cuando hay compromiso circulatorio o de la inervación, cianosis y en última instancia anestesia, esto es, digamos, en orden de gravedad creciente. Pero siempre nosotros nos podemos encontrar con esto, ¿sí? En la práctica, con la parte más alta del iceberg. Y acá es donde tenemos que actuar y pensar rápido y no, repito chicos, no subestimar los signos y síntomas del paciente, sobre todo el dolor como único síntoma. En un tercio podemos ver lo que hemos leído en todos los libros, la presencia de gas, fíjense, gas decolando acá, por eso siempre es útil y nunca está de más hacer una placa, una simple radiografía, chicos, que me puede mostrar gas. Si bien la prevalencia de gas es baja, puede estar, y ya cuando veo gas, digo, bueno, esto es una infección necrotizante y hay que actuar rápido. En los casos más graves, leucocitosis, falla renal, aumento de reactantes, acá la CPK va a estar siempre aumentada, y sí o sí estos pacientes se internan y hay que hacer una imagen. El tratamiento, chicos, esto es lo que se llama gangrena de Fournier, ejemplo gráfico, ¿sí? Esto es una infección del piso de la pelvis. Recuerden que anatómicamente la pelvis es un compartimento cerrado, ¿sí? Y donde la extensión de un proceso infeccioso de un tejido a otro es muy rápida, avanza muy rápido y no da tiempo para nada. Actúa como si fuese una especie de síndrome compartimental, lo que podemos ver a lo mejor en un antebrazo o en una pierna, pero fíjense en la pelvis, chicos, esto es una gravedad tremenda. Acá hay que abrir, debridar, limpiar, resecar todo el tejido desvitalizado. No queda otra, no hay otra opción. El paciente se tiene que meter a quirófano enseguida porque se muere. Y muchos pacientes lamentablemente se mueren en el postoperatorio inmediato o en los días posteriores. Estos pacientes van a terapia intensiva, ¿sí? Criterios de resección, precoz, amplio y profundo, y el cirujano tiene que explorar diariamente los bordes tienen que estar rojos, vitales, sangrantes, porque lo que podemos ver es que en los días posteriores, si las bacterias, si los anaerobios o el germen que está involucrado no fue removido por completo, ¿sí? La necrosis vuelve a aparecer en los bordes de la herida y hay que seguir resecando. Lamentablemente son cirugías muy destructivas. A veces estos pacientes, como se ve ahí, terminan en orquiectomías, terminan colostomizados, y como les dije, se mueren en el postoperatorio inmediato. Eh, Horrible. Y el olor no se lo van a olvidar más. En algunos casos, si se puede acceder a una cámara de oxígeno hiperbárico que se usa en el tratamiento de las infecciones por anaerobio, no está de más. El tratamiento siempre es combinado, ya sea que el paciente venga de forma ambulatoria o esté internado, es cualquiera de estos antibióticos que elijan combinado siempre con clindamicina. Les repito, yo soy partidario de los primeros días hasta que tengo un rescate o en hemocultivos o en el material quirúrgico de usar antibióticos de recontra amplio espectro, ¿sí? Amseclinda o, en este caso, pipertazoclinda o imiclinda o meropenemclinda. ¿Qué pasó con este paciente? Finalmente, bueno, obviamente lo operaron por sospechar infección necrotizante, drenaron muchísimo material purulento, en este caso iniciaron tratamiento empírico con ciproclinda, pasó a UTI, donde desarrolló una sepsis que requirió inotrópico, se realizó una nueva resección del área quirúrgica a las 24 horas, pero lamentablemente, como era un paciente comórbido y sumamente complicado desde el ingreso, falleció en el postoperatorio inmediato. Bueno, chicos, esto es todo, ¿sí? Traté de ser lo más práctico posible. Como les dije, estos son patologías que uno va a encontrar con muchísima frecuencia en la práctica diaria y apunto más que nada a ser
observadores, a hacer un buen examen físico, un buen interrogatorio, a detectar esos factores de riesgo que también hay que tratar y abordar para que estas infecciones no recurran y en el caso de las más graves, como ser la piomiositis por estáfilo o las infecciones necrotizantes, no subestimar nunca los síntomas del paciente. Nada más.